Hay historias que se cuentan una y otra vez porque tocan lo desconocido, lo inexplicable. Esta es una de esas historias. Una llamada telefónica al 911 que parecía ser un pedido de ayuda común, pero que terminó siendo un misterio que ni la policía ni los expertos pudieron explicar. Era una noche aparentemente tranquila, una noche más en la rutina de los operadores de emergencias. En las centrales de 911, el trabajo nunca para, pero la mayoría de las llamadas siguen un patrón, un accidente. Al principio la operadora pensó que era un problema técnico, tal vez interferencias o una mala conexión, pero la llamada continuó. En el auricular se podían distinguir apenas algunos sonidos, como respiraciones agitadas, ecos y un murmullo casi imperceptible, que parecía repetir una palabra que nadie logró entender. Intentó responder. Preguntó, «Hola, ¿está usted allí? ¿Necesita ayuda?». Pero la única respuesta fue más estática y un suspiro que parecía cargar desesperación y confusión. Durante minutos que parecieron eternos, la operadora mantuvo la línea abierta, esperando que algo o alguien respondiera con claridad, pero no fue así. El único diálogo era un intercambio entre la voz humana más tenue y el ruido extraño de fondo, un sonido que para muchos sonaba como una mezcla de interferencias y suspiros forzados. La inquietud crecía en la sala. Algo no encajaba, algo estaba mal. Y cuando decidieron cortar la llamada, la intriga apenas comenzaba. Los datos del número de origen indicaban un domicilio particular en las afueras de la ciudad, una casa vieja, conocida por estar deshabitada desde hacía meses. Sin embargo, la policía fue enviada de inmediato. Un par de patrullas llegaron en menos de 10 minutos, armados y preparados para cualquier eventualidad, aunque sin imaginar lo que encontrarían, o mejor dicho, lo que no encontrarían. Al llegar a la dirección indicada, los agentes tocaron la puerta, llamaron varias veces, pero no recibieron respuesta. La puerta estaba cerrada, sin señales de haber sido forzada, y las ventanas estaban intactas. El interior parecía completamente vacío, sin indicios de presencia humana reciente. No había luces encendidas, ni ruidos, ni señales de un posible accidente o enfrentamiento. No había rastro alguno de la persona que había realizado la llamada, ni pistas sobre qué había ocurrido. Los vecinos fueron interrogados. Nadie había visto ni escuchado nada extraño esa noche. Nadie reportó ruidos, gritos o movimientos inusuales. Para todos ellos, la noche había sido normal y silenciosa. La llamada, por extraño que parezca, había sido un fenómeno aislado. El misterio creció aún más cuando los agentes revisaron las cámaras de seguridad cercanas. En ellas no apareció ningún movimiento anómalo, ningún indicio de que alguien hubiera entrado o salido de la casa en las horas previas a la llamada. El caso se archivó inicialmente como una falsa alarma, pero para los operadores de emergencias y los oficiales involucrados, la sensación de que algo raro había sucedido persistió. Aún más cuando la grabación de la llamada fue revisada por expertos en comunicaciones, quienes detectaron patrones extraños en el audio, como si se tratara de un mensaje cifrado o de sonidos generados por una fuente desconocida. Se abrieron debates entre psicólogos, expertos en telecomunicaciones y criptógrafos. Algunos sugirieron que la llamada podría haber sido producto de una persona en estado de shock o con problemas mentales, incapaz de comunicarse con palabras claras. Otros, que podría tratarse de una interferencia rara o una broma muy elaborada. Sin embargo, el análisis más inquietante vino de los lingüistas forenses, quienes afirmaron que en medio del ruido se alcanzaban a distinguir patrones que podrían interpretarse como intentos de formar palabras, pero en un idioma desconocido o en un código oculto. Por su parte, la policía llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre la dirección y el número telefónico desde donde se originó la llamada. Al indagar, descubrieron que el domicilio había pertenecido a una familia que, años atrás, se había mudado sin dejar rastro de conflictos ni sucesos extraños.
No había denuncias ni antecedentes que apuntaran a incidentes violentos o comportamientos inusuales en esa vivienda, lo que hacía aún más enigmática la naturaleza de la llamada. Sin embargo, el teléfono estaba registrado a nombre de un hombre cuyo destino era un misterio en sí mismo. Había desaparecido meses antes sin dejar pista alguna y nunca se encontró su paradero. Esta información añadió una dimensión escalofriante al caso. ¿Podría la llamada estar vinculada a esa desaparición? ¿Era acaso una última señal desde el borde del olvido? ¿Una comunicación desesperada antes de desaparecer en la oscuridad? A partir de entonces, el caso no tardó en capturar la atención del público a través de las redes sociales y foros dedicados a lo paranormal y los enigmas sin resolver. Internautas de todo tipo comenzaron a aportar teorías, algunas basadas en explicaciones prácticas como fallos técnicos, llamadas accidentales o interferencias electromagnéticas que distorsionaron la voz, mientras que otras se adentraban en terrenos mucho más inquietantes. Se habló de la llamada como un llamado fantasma, un eco desde otra dimensión o incluso un intento de comunicación desde el más allá. En ciertos círculos se llegó a pensar que aquello no era un simple error, sino un mensaje cifrado, un intento de romper la barrera entre mundos. Estas ideas alimentaron un aura de misterio y temor que contrastaba con la postura oficial de las autoridades. La policía, aunque fascinada por la notoriedad que había adquirido el caso, mantuvo un enfoque pragmático. Rechazaron de pleno cualquier explicación sobrenatural, argumentando que no había pruebas que apoyaran tales afirmaciones. Para ellos, la hipótesis más plausible era que alguien, tal vez en estado de shock, confundido o incapacitado para hablar claramente, marcó el 911 y la llamada se perdió en la confusión. A pesar de múltiples esfuerzos y análisis de audio, no se halló ninguna pista definitiva que pudiera identificar al interlocutor ni explicar el contenido de la llamada. Lo que hace esta historia especialmente atrapante no es solo la llamada en sí, sino el vacío de respuestas que dejó su estela. La pregunta queda persistente. ¿Quién estaba realmente al otro lado de la línea? ¿Por qué una llamada con una urgencia tan palpable carecía de palabras coherentes? ¿Era una voz humana o algo que apenas podía ser reconocido como tal? Estas incógnitas desafían la lógica y la razón, y aún más inquietante, ¿qué pasaría si estas llamadas fantasma son más comunes de lo que creemos, pero la mayoría se pierde entre miles de llamadas rutinarias o son descartadas como errores? En un mundo dominado por la tecnología y la conectividad instantánea, donde la comunicación debería ser clara, rápida y precisa, este episodio se convierte en un recordatorio inquietante de que existen fenómenos que la ciencia no puede ni explicar ni controlar. La llamada permanece como un susurro atrapado entre interferencias, un mensaje sin destinatario y una historia que, sin importar cuánto se investigue, seguirá provocando escalofríos y dejando a muchos con la sensación de que algunos misterios nunca están destinados a resolverse. Quizás en ese silencio abrumador y en la estática que distorsiona cada palabra se esconden mensajes que nuestra mente no está preparada para comprender. Mensajes que no están escritos en ningún idioma conocido, que no siguen las reglas de la lógica ni del tiempo, y que podrían ser advertencias urgentes enviadas desde un lugar o estado de existencia que apenas comenzamos a imaginar. Son como ecos fragmentados de realidades paralelas, señales crípticas que pasan desapercibidas para la mayoría, porque no sabemos cómo escucharlas ni interpretarlas. Estas llamadas que parecen sin sentido, sin estructura, sin propósito, podrían ser mucho más que simples errores o malfunciones técnicas. Podrían ser intentos desesperados de comunicarse, voces atrapadas en una dimensión oscura o incluso reflejos de mentes humanas al borde de un abismo emocional, lanzando sus últimos susurros a través de las ondas visibles de nuestras líneas telefónicas. La próxima vez que te encuentres con una historia extraña, con una llamada desconcertante o un ruido inexplicable en el fondo, no la descartes tan rápido. Recuerda que el mundo que conocemos es solo una pequeña porción de lo que realmente existe. Hay capas y dimensiones enteras, misterios tan profundos que ni siquiera podemos imaginar.
Secretos que no están en libros, ni en manuscritos antiguos, ni en códigos cifrados. Esos secretos están ocultos en esos susurros incomprensibles, en esos silencios que parecen vacíos, pero que podrían contener toda una verdad oculta. Tal vez, y solo tal vez, esos susurros no están destinados a ser completamente descifrados. Algunos enigmas están hechos para permanecer en la sombra, para recordarnos que no todo en la vida tiene una respuesta clara, que a veces la incertidumbre es parte del misterio mismo y que nuestro deber es mirar más allá de lo obvio, cuestionar lo evidente y aceptar que algunas verdades podrían estar siempre fuera de nuestro alcance. Así que te invito a no solo escuchar, sino a abrir tu mente y tu corazón a lo inexplicable, a cuestionar lo que das por sentado, a aventurarte en el territorio de lo desconocido con curiosidad y respeto. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando conmigo estos enigmas que desafían la lógica y la realidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí encontrarás más relatos impactantes, misterios sin resolver y fenómenos que te harán replantearte todo lo que creías saber. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta llamada, si crees que fue una simple coincidencia o un mensaje de algo más allá. Comparte tus teorías, experiencias y cualquier historia parecida que conozcas, porque juntos podemos adentrarnos en estos misterios y descubrir, aunque sea un poco, qué se oculta detrás del silencio. Recuerda, el misterio no termina cuando se deja de buscar. A veces, apenas comienza.